sobre Perú. Perú tiene solo un rey poderoso. Eres el rey infinito en poder. Eres el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Ya son las 21 horas. Buen momento para comenzar nuestro programa esta noche. Tenemos una conversación muy interesante, así que desde ya les invito a que se conecten, a que estén atentos a la radio, esta señal online que por bendición el Señor nos ha concedido. Saludos a todos los que ya se están conectando, le damos la bienvenida en el nombre del Señor y agradecemos este tiempo hermoso desde ya que vamos a tener junto al Señor. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar. Se oye ese grito de júbilo. Eres el rey infinito en poder. Eres el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Hoy es un día particularmente especial para la provincia de Santiago. Son 7,5 millones de personas que van a entrar en cuarentena. Así es que se ha puesto un poco difícil la cosa, pero nosotros estamos siempre esperanzados en Cristo. Él es nuestra esperanza. No temas, es lo que te dice el Señor. No temas lo que está por venir. No temas. Aun cuando el mal toque la puerta de nuestros hogares, seremos guardados por la misericordia del Señor. Esta noche queremos darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Es un Dios amoroso, un Dios que ha puesto el alimento en nuestra mesa, un Dios que nos ha acompañado en nuestras congojas, un Dios que está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Hermanos amados, Dios nos ama y eso es más que suficiente. Tu trono del cielo eres el rey que viene a su pueblo. Eres el rey de mi vida. Eres el rey, reinas con autoridad. Saludamos desde ya a la hermana Paola Rivera que está conectada con nosotros. Dios le bendiga mucho, hermana Paolita. El Señor guarde su vida cada día. Santo es el Señor. Está Natacha también en sintonía. Un abrazo, Natacha. Cuéntanos si nos están escuchando allá en tu casita en la comuna de La Reina, en Santiago. También entra en cuarentena. Díselo conmigo, Jesucristo. Tú eres el rey. Dios es bueno, ¿verdad? Yo sé que cada uno de los que están hoy día en sintonía pueden dar testimonio junto a mí que Dios es bueno y que no merecíamos tanto amor de parte de Él. Y Él no tuvo en cuenta nuestros pecados, Él no tuvo en cuenta nuestra maldad, Él no tuvo en cuenta las ofensas de que le hicimos objeto. Su misericordia nos alcanzó de tal suerte que hoy día podemos contarnos entre los escogidos. Y si tú crees, hermano amado, que tienes alguna garantía, algún carisma especial por el cual te supongas elegido por Dios, quiero decirte que Dios no te escogió porque vio algo bueno en ti. Dios no te escogió porque tú tenías deseos de encontrarlo. Dios te escogió solamente por amor. Si estamos hoy día militando en sus caminos,
es solamente producto de su gracia. El Señor es bueno, y si eso es lo que podemos nosotros hoy día hacerle saber a todo el mundo. Estamos viviendo un periodo muy crítico. Hoy día las consultas psicológicas, las terapias, los tranquilizantes, los psiquiatras, los terapeutas florales y un sinfín de personas que tienen una orientación profesional, diríamos, a ayudar a la gente, está también lucrando. No digo que malamente, sino que lo están haciendo en razón de las necesidades que las personas hoy día están experimentando. Están experimentando soledad, la gente está experimentando quebranto, la gente está experimentando miedo, la gente se está enfrentando a algo que no puede controlar. Y el ser humano históricamente siempre ha pretendido tener el control sobre todo. Por esta razón, esta situación que se escapa a las posibilidades que tenemos nosotros, sin lugar a dudas que genera un estrés. Pero nosotros, los hijos del Señor, debemos estar atentos y debemos estar sobre todo tranquilos en la paz de Cristo. Ciertamente podemos tener temor, puede haber quebranto, podemos tener también la incertidumbre que está envolviendo el mundo, pero nosotros confiamos en Él. Como decía Jeremías, el Señor está como poderoso gigante en torno de nosotros, hermanos amados. Así que tranquilos, este es un tiempo difícil, pero el Señor está de nuestro lado. ¿Cuántos lo confiesan de quienes nos están escuchando? Recuerde que puede escribir al chat como lo está haciendo mi hermana Patricia Yáñez. Le enviamos un abrazo grande, bendiciones del Señor. Gracias, Patricia, por conectarte. Ya está la hermana Paulina. Muchas gracias, hermana Paulina. Ya saludamos a la hermana Paola. No sé si está el hermano Francisco. Si está el hermano Francisco escuchándonos, me colocó un dedito para arriba, así como que aprobaba el link que le remití para ver si se conectaba con nosotros. Así que, Francisco, si nos estás escuchando, vaya para ti también un abrazo grande, hartas bendiciones del Señor. Hermanos amados, esperamos tener una hora de programa, un poquito más de una hora, para que compartamos las bendiciones del Señor y un tema de conversación ciertamente muy incidental respecto a lo que veníamos tratando los otros días. El Señor le bendiga, no te desconectes y ya estamos de vuelta después de esta canción. Dilo conmigo, Cristo es mi Señor y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede
Saludos a la hermana Brenda que nos está escuchando también. Gracias, Brendita, por conectarte. Al hermano Vladimir, ya saludamos a Paulina, Patricia. Gracias por estar conectados y tomarse este tiempo. ¿Ustedes han escuchado la expresión, lo he mencionado en algunos programas anteriores, la expresión la doctrina divide, mas Cristo nos une? Camila, bienvenida. El Señor te bendiga, Camilita. Bendiciones, buenas noches, Camila. Gracias por conectarte también, Camilita. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? La doctrina nos separa. Mónica también está conectada. Gracias, Moni. Bendiciones del Señor. Como que la cristiandad de pronto le hace una suerte de rechazo. Y si utilizo una palabra un poco más fuerte todavía, una suerte de asco, así como una incomodidad estomacal cuando hablamos de doctrina. Y cuando hablamos de doctrina la gente se incomoda porque tienden a pensar que la doctrina hace daño y que efectivamente, como señalan algunos predicadores, la doctrina divide. Entonces siempre se piensa que la teología es fría y que finalmente va a terminar por minar las expectativas espirituales de las personas que confiesan y creen en Dios. Yo todavía me encuentro, y esto no va para nadie, no lo digo en el sentido de menospreciar a nadie, créame que no. Pero hay hermanos, por ejemplo, que todavía no están en condiciones de explicar en qué consiste la doctrina de la justificación. Lo que nos hace cristianos y lo que nos separa de la Iglesia Católica Romana es precisamente el concepto de la justificación por fe, lo que generó un movimiento cultural, político y fundamentalmente religioso en el siglo XVI que implicó la separación de gran parte de Europa de la obediencia papal. Y fue a través, ¿cierto?, del estudio sistemático, sostenido y profundo de la palabra. Estoy hablando de Martín Lutero. Él es el que hace una redefinición importante y radical de la doctrina, por lo cual termina siendo maldecido por la Iglesia romana, perseguido severamente, excomulgado de la Iglesia Católica en función de haber llegado a la conclusión de que nosotros somos justificados a través de la fe. Y yo me encuentro con la sorpresa de que muchos creyentes, por ejemplo, desconocen este aspecto de la doctrina. No saben distinguir, por ejemplo, entre justificación y santificación. Saludamos al hermano Leito, que está también en sintonía. Bendito sea mi hermano Leo. Gracias, hermano querido, por conectarte. Entonces, se ha instalado dentro de las iglesias una suerte de modorra. Una modorra que les ha impedido acceder a las grandes verdades de la palabra y a la profundidad de las escrituras. Porque hemos sido mal enseñados básicamente por eso. ¿Qué es una doctrina o qué entendemos nosotros por doctrina? La definición más simple de doctrina es el conjunto de principios o enseñanzas, instrucciones que se consideran como válidas y que pertenecen a una escuela que puede ser ya sea literaria, filosófica, política, militar, y en el caso nuestro lo que tiene que ver con aspectos del dogma de nuestra religión, lo que nosotros confesamos como parte del corpus doctrinal que a nosotros nos distingue de otras confesiones religiosas, incluso de otras confesiones cristianas. Saludo a mi hermana Selena, que también está en sintonía. Dios te bendiga mucho, hermana Selena, que estás conectada con nosotros también. No sé si usted está de acuerdo conmigo, si efectivamente somos capaces nosotros hoy día de articular una explicación de algunos aspectos de la doctrina. La doctrina se relaciona con la disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanza que pueda propagarse de diferentes maneras a través de la educación, las predicaciones en el caso del mundo evangélico. La doctrina también tiene que ver con la forma
o manera de vivir. Muy bien, vamos a llegar a ese punto. Siempre se me adelanta el hermano Hugo Butó. Bienvenido, hermano Butó. Saludé a mi hermano Vladimir, ¿cierto? Hermano Vladimir, bienvenido. Así que tenía un problema técnico ahí entre el teléfono y él. Claro, la doctrina también tiene que ver con la forma de vivir. La doctrina se propaga, la doctrina se promueve a través de las distintas maneras. Hay doctrinas políticas, hay doctrinas económicas. Hoy día se siguen enfrentando dos grandes cosmovisiones que tienen también un fondo filosófico político, pero también económico: el capitalismo con el marxismo, o el capitalismo con el comunismo, que es sinónimo de marxismo, claro. Así que todos estamos interesados en promover una doctrina. Los comunistas a través de la historia han cooptado los medios de comunicación, los sindicatos y la actividad política, de tal suerte de promover también sus doctrinas. Ahora, a nosotros nos interesa conversar sobre qué es la doctrina cristiana. En su sentido más básico, la doctrina es cualquier tipo de enseñanza, lo mencionamos más arriba. Por ejemplo, Marcos 7, del 7 al 8, nos habla de las enseñanzas de los hombres. 1 Timoteo 4.1 y Apocalipsis 2.24 nos habla de las enseñanzas de los demonios. Y también, evidentemente, la Escritura nos habla de las enseñanzas de Dios. En Juan 6.45, en la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 1, primera de Juan también nos habla acerca de eso, en el capítulo 2, versículo 27. No tenemos tiempo para leerlos. Básicamente tenemos tiempo de radio, sin duda que sí, pero no quiero tampoco darle la lata a ninguno de ustedes. En este caso, hermanos amados, estamos interesados en la enseñanza divina, la enseñanza de Dios. Por lo tanto, la doctrina, lo que nos atañe a nosotros como creyentes, es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a su gloria, es decir, a la gloria de Dios. Esta definición provee lo que alguien llamaría una útil anatomía de la sana doctrina, identificando la fuente de la doctrina, su objeto, su propósito principal, considerando estos elementos como sana doctrina. El concepto de sana doctrina ha sido muy vapuleado, es decir, ha sido muy manoseado, y no puedo dejar de mencionar, no quiero hablar mal de ningún pastor y algunos que se prestan de tales, pero hay un pastor en una radio que siempre habla de la sana doctrina y de volver a las sendas antiguas. No sé lo que entiende él por sana doctrina, tampoco sé o logro intuir de alguna forma qué es lo que da a entender él por volver a las sendas antiguas. Parece que volver a las sendas antiguas es volver a militar, ¿cierto?, en los viejos postulados del pentecostalismo más criollo. Lo digo también con mucho respeto. Cuando digo pentecostalismo criollo, me estoy refiriendo a una definición sociológica de la religión, si me permiten ustedes. Ahora, la doctrina propicia muchos fines. La sana doctrina nos libera de la trampa de la falsa enseñanza. Esto Pablo se lo escribió a Timoteo, lo señalamos delante en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 24. Porque una mala doctrina es una amenaza constante respecto del desarrollo espiritual. Pablo también se nos hace saber a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 14. La doctrina es útil. Gracias, Gerson, que nos está escribiendo. La doctrina sirve a la obra salvadora del Dios Trino. Y la doctrina, como señalaba antes, a nosotros nos distingue de otras confesiones religiosas, y también nos distingue, como señalé hace un momento atrás, incluso de algunas confesiones cristianas también. Los cristianos tenemos elementos en común. Hablo de los cristianos evangélicos o el protestantismo en general. Lo que conocemos como las 5 solas de la Reforma nos debe identificar a todos los creyentes que decimos ser evangélicos. Todos los evangélicos creemos en la justificación por la fe. Cualquier creyente que no crea en la justificación por la fe ha roto con un paradigma teológico que nos define a nosotros como tal. Por lo tanto, hermanos amados, es importante que nosotros profundicemos los elementos que configuran la doctrina cristiana, y
y estemos preparados también finalmente para presentar defensa respecto de nuestra fe. Yo recuerdo hace muchos años atrás, leí una declaración de uno de los altos dirigentes de la iglesia mormona, recuerde que se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y señalaba que haciendo mención o en el contexto de la gran cantidad de capillas mormonas que se estaban construyendo en Chile y particularmente en Santiago y en Latinoamérica. Se decía en un momento que los mormones construían a razón de una capilla diaria en el mundo. Es decir, en este momento en que nosotros estamos haciendo este programa, se está poniendo el último clavo, lo digo en sentido ilustrativo, el último clavo de una capilla mormona en estos momentos. Tienen gran poder económico y evidentemente que les permite a ellos construir gran cantidad de templos o capillas, como ellos le llaman. Y en razón de esto, este alto dirigente mormón decía así: vamos a construir muchos templos y los vamos a llenar de evangélicos. Es decir, ellos estimaban con posibilidad de capturar al mundo evangélico, aquellos evangélicos, cierto, que no tienen fundamentos doctrinales definitivos o definidos, o claros por lo menos, de tal suerte que son presa entonces muchas veces de las sectas. Hemos hablado de este tema en innumerables oportunidades también. ¿Qué es lo que entendemos entonces? Entendemos nosotros por sana doctrina, dado que nuestra fe se funda y se basa en un mensaje específico. Toda la doctrina de la iglesia contiene muchos elementos, estamos de acuerdo en eso, pero el mensaje principal, hermanos, y que era también el cuerpo que definía la predicación apostólica, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es una verdad que nosotros nunca debemos soslayar, aunque el modernismo teológico, aunque el liberalismo teológico, aunque la neortodoxia y aunque las herejías pretendan hacernos creer que Cristo no resucitó, como señalan los testigos de Jehová. Cristo sí resucitó corporalmente, y eso está definido. Estos son como los dos elementos vitales donde está sustentada, ¿cierto?, en términos muy concretos, la doctrina cristiana. Por lo tanto, nosotros creemos que Cristo murió por nosotros, Cristo dio su vida por nosotros y ofreció su sangre en rescate de nosotros. ¿Cuáles serían como los elementos básicos que un cristiano debe conocer? Y son verdades que yo siempre menciono, innegociables. ¿Qué es una verdad innegociable? Un elemento de la doctrina que es cardinal, es decir, que es angular, que sostiene el peso de todo lo que nosotros creemos. Primero, hermanos amados, como elemento doctrinal, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que es la palabra inspirada de Dios. Y creemos que la Biblia está verbal y plenariamente inspirada desde el primer libro, es decir, de Génesis, hasta el último libro de Apocalipsis, hermanos amados. Nosotros confesamos que la Escritura es inerrante e infalible. También lo hemos abordado en otros programas. Cualquiera que pretenda usted promover el concepto que de algunas partes de la Biblia son inspiradas, que solo algunas acápites, trozos de la Escritura son debidamente inspiradas y el resto no, hermanos amados, usted está frente a un hereje y está frente a una herejía. Hoy día la Escritura, no solo hoy día, sino que estos últimos 250 años, ha sido severamente atacada. Por eso alguien escribió: la Escritura es el yunque donde muchos martillos se han gastado. Y el deber de un creyente es conocer la Escritura. Y el deber de los pastores es enseñarle a las ovejas cómo leer sus Biblias y cómo entender sus Biblias, cómo comprender sus Biblias y cómo aplicar las verdades de sus Biblias a su vida personal, hermanos amados. Por lo tanto, entonces nosotros confesamos que la Escritura es la palabra de Dios. Nosotros también, como un elemento cardinal o angular que mencionaba, también creemos, ¿cierto?, en términos doctrinales, que Dios es trino. Creemos en un Dios trino que subsiste en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Tenemos confesiones cristianas que son de carácter unitarias, es decir, que no creen en la
Trinidad de Dios. Y no solo ellos, sino que los testigos de Jehová también. Ellos son grupos que nosotros mencionaríamos como grupos semicristianos. No podemos. Ahora, las iglesias, algunas iglesias de corte pentecostal también son el asidero también donde se ocultan grupos unitarios. ¿Qué queremos decir por unitarios? Básicamente son grupos cristianos, entre comillas, que no creen en la Trinidad de Dios, que Dios subsiste en el Padre, el Hijo y en el Espíritu Santo, y los tres son iguales en deidad, en poder y en esencia. Los testigos de Jehová no creen, por ejemplo, en la Trinidad de Dios. Ellos hablan de que Cristo es un ser creado. Por lo tanto, vamos a la verdad subsiguiente, por definición. Si Dios es trino, entonces también confesamos que Jesús es completamente Dios. Los cristianos creemos que Jesús es completamente Dios y es completamente humano. Es decir, es 100% Dios y 100% hombre. Ese es un misterio, ¿verdad? Que la teología lo ha denominado como la unión hipostática. Es la perfecta unión entre su naturaleza divina y su naturaleza humana en la persona de Cristo. Nosotros creemos que Cristo es preexistente, es decir, en el momento que se encarna, Él ya vivía en la eternidad con Dios. De hecho, Juan 1.1, un texto que todo cristiano trinitario tiene que conocer, ¿cierto? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, tenemos tres elementos que ya hemos mencionado, que forman parte, que son cardinales y que son fundamentales en lo que tiene que ver con nuestra configuración religiosa. Así que verdad es que nosotros no podemos negociar con nadie. Otro elemento importante, hermanos amados, y esto que nos define a nosotros como evangélicos propiamente tales, es que somos salvos por fe. Somos salvos por fe. Cualquiera que intente añadirle a la gracia obras, no solo está incurriendo en una herejía, sino que está desconociendo un elemento cardinal, como lo mencioné antes, de las doctrinas de la reforma religiosa del siglo XVI. Martín Lutero llegó a sostener que si se caía la doctrina de la justificación, en realidad se cae la verdad de la palabra completamente, porque lo que la Escritura promueve, y el libro de Romanos y el libro de Gálatas claramente promueven este sentido de que el creyente es justificado solo a través de la fe, solo a través de la fe. Si usted quiere agradar a Dios mediante sus obras, usted está cometiendo un error, se está desviviendo intentando que Dios lo acepte en circunstancias que Dios ya lo aceptó. La iglesia naufraga porque desconoce en lo que cree. La iglesia no logra entregar un testimonio más certero porque en muchos de los casos no sabe distinguir una doctrina de otra. Y aquí asumimos la responsabilidad de los maestros también, de no hacernos entender de la forma en que deberíamos hacerlo. Hermanos amados, ya mencionamos algunos aspectos importantes que son doctrinas cardinales. La Biblia es la palabra de Dios. Dios es trino. Jesús es completamente Dios y completamente humano. Somos salvos por fe, es un elemento importante. Otro elemento también vital, hermanos amados, es saber que cuando nosotros partamos de esta vida, no se acaba porque nosotros no estamos reducidos a un ente estrictamente material. Nosotros tenemos un espíritu que ha de dar cuentas también delante del Creador. Por lo tanto, también creemos que hay vida después de la muerte. Y la muerte constituye sin duda uno de los grandes traumas de la humanidad. Si hay algo que la gente le teme hoy día, y muchas veces nosotros también, ¿por qué no decirlo? Es el trauma de la muerte, de perder a nuestros familiares. Nosotros creemos que la vida no se acaba después de que las funciones biológicas dejan de tener su dinamismo interno,
o se detiene en el mejor de los casos para definirlo más concretamente, sino que todo ser humano tiene un espíritu, un alma que tendrá que dar cuentas a su creador. Por eso cuando yo leo en las redes sociales, y lo digo con mucho respeto, la gente cuando dice papá, mamá, te envío un abrazo, estés donde estés, es porque no tienen certeza de dónde sus familiares han partido. Nosotros que hemos hecho una profesión de fe por misericordia del Señor, sabemos y conocemos y creemos fundamentalmente, no solo con la mente, sino también con el corazón, que aquellos que han partido en Cristo nos están esperando en un lugar mejor, donde hay paz, donde hay armonía, y lo fundamental, donde está el Señor, hermanos amados. Por lo tanto, nosotros también confesamos que hay vida después de la muerte. ¿Usted cree eso? ¿Usted está muy claro respecto de lo que va a pasar una vez que usted parta de esta vida? ¿Usted está seguro que se va a ir con el Señor? ¿Tiene dudas de pronto que usted pueda irse con Cristo? Bueno, todos en algún momento hemos tenido una crisis de fe, porque es natural, estamos circunscritos también a las limitaciones de nuestro pecado, y estamos también circunscritos a las limitaciones de nuestra carne y de nuestra carnalidad. Hago la distinción entre carne como cuerpo y carne como concupiscencias que todavía rebotan en nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos amados, la primera certeza que nos da el Señor, la primera certeza que un cristiano debe tener almacenado en lo más profundo de su corazón, es que la salvación que le ha dado el Señor, nadie se la va a quitar, muy a pesar del creyente mismo. Es decir, nosotros confesamos, creemos por la palabra que la salvación nunca se pierde, porque la salvación no es nuestra, la salvación es del Señor. Por lo tanto, hermanos amados, a nosotros nos resta solo ser meros receptores de un beneficio que Dios nos ha extendido solamente por misericordia, solamente por amor, por nada más que eso. Por lo tanto, hermanos amados, nosotros creemos que después de la muerte hay un juicio. El libro de Hebreos dice, como está escrito, después de la muerte, el juicio. No hay posibilidad alguna. Estamos hablando de la doctrina. ¿Cuánto conocemos nosotros de nuestras doctrinas? ¿Cuánto conoce usted de su doctrina? Si yo le pregunto ahora a los que me están escuchando, ¿cuántos libros tiene la Biblia? A ver quién responde, a ver si me están escuchando. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Eso es algo que todo cristiano debiese saber. Es como un componente muy, muy elemental. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Cuando hablamos de doctrina, hablamos también de teología. Muchos le espantan el concepto de la teología. A muchos les asusta esto de la teología. Básicamente la teología es la ciencia de Dios. Decimos de Dios porque la teología procede de Él. Y sin la iniciativa de parte del Señor difícilmente nosotros podríamos hacer teología en estricto rigor. Por lo tanto, nosotros creemos en una teología revelada. ¿Dónde está revelada? En la palabra del Señor. Nosotros no creemos en una teología natural, es decir, que el hombre llegue a comprender verdades espirituales solo a través del ejercicio de la razón y de sus aptitudes espirituales. No. Si bien en ocasiones la palabra teología se emplea para designar aquel apartado específico de los atributos de Dios, el término en realidad, hermanos amados, tiene un sentido mucho más amplio. De hecho, A. H. Strong, teólogo bautista, dice que la teología se ocupa no solamente de Dios, sino de aquellas relaciones entre Dios y el universo que nos llevan a hablar de creación, providencia y redención. Redención, providencia y creación. Amén.
La teología es una ciencia porque, como cualquier otra ciencia, ella no crea, sino que descubre los hechos ya existentes y sus relaciones mutuas, tratando de mostrar su unidad y su armonía en las diferentes partes de un sistema orgánico. Los hechos que maneja la teología y sus relaciones estructurales existen por sí mismos, es decir, tienen una existencia independiente del proceso mental del teólogo, el cual se aplica al estudio, hermanos amados. La teología es importante. Y cuando hablamos de teología, hablamos de distintos tipos de teología. Teología bíblica, teología sistemática, teología dogmática. Y hay distintas teologías. También no vamos a profundizar sobre eso. Pero en el caso de lo que se conoce, hermanos amados, como teología sistemática, y aquí por favor quiero que usted me ponga atención, porque quizás puede parecer un poquito más denso esto, pero recuerden que los días viernes abordamos temáticas más de estudio, ¿cierto? Se los he dicho. Buen intento los hermanos que están participando, ¿ah? Buen intento, pero no se van a llevar el premio por hoy día. Cuando hablamos de la teología sistemática, hablamos del apartado doctrinal que se va dividiendo por doctrinas. Por ejemplo, la teología sistemática se divide en 9 apartados. Primero tenemos la bibliología, que es el estudio de las Escrituras. Bibliología. Y aborda temas como ¿es inspirada la Biblia? ¿Cómo se transmitió el mensaje? ¿Cuál es la diferencia entre inspiración y revelación? En fin. También tenemos en la teología sistemática que va a... la teología sistemática se encarga de darle un orden y una estructura lógica a la teología, a las doctrinas que están presentadas en la Biblia. Y tenemos también lo que se conoce como teología propia. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Dios es justo? ¿Dios es santo? ¿Dios es amor? ¿O más amor que justicia? Por ejemplo. De eso aborda la teología propia. La antropología es el estudio del hombre. Amén. Gracias, hermana Paola. Ahí la hermana Paola le dio en el clavo. Al final lo vamos a leer porque se va a ganar un premio. No, hermana Paola. Somos un programa muy modesto. No tenemos para premio todavía, pero vamos a tener. La antropología es el estudio del hombre. El hombre, cuando cayó en el huerto de Edén, sus capacidades espirituales quedaron total y absolutamente dañadas o parcialmente dañadas. El hombre, cuando cae y desobedece a Dios, en lo que nosotros conocemos como el pacto de obras, ¿el hombre perdió totalmente su comunión con Dios o solamente parcialmente su comunión con Dios? ¿El hombre tiene la capacidad de acercarse a Dios por sus propios medios o Dios tiene que acercarse a él dado que el hombre no puede? Esos temas los aborda la antropología teológica. Y es necesario que también nosotros conozcamos, porque hoy día el humanismo se ha metido dentro de las iglesias evangélicas. La cristología también es un componente más de la teología sistemática. La cristología aborda, ¿cierto?, el estudio de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cristo es más Dios o más hombre? ¿Cristo murió por nosotros? ¿Nació virginalmente? ¿Cristo nació virginalmente? Lo vuelvo a decir, perdón. ¿Cristo resucitó entre los muertos? Muy bien, Camila. Muy bien, también le dio en el clavo. Hablamos de amartiología, es decir, la doctrina del pecado. La teología sistemática estudia el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué somos pecadores? ¿Por qué se nos imputa a nosotros el pecado? ¿Se fija usted que hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y que no le hemos dado el espacio necesario para abordarlas, conocerlas, estudiarlas y sin duda también aplicarlas?